La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bien, pues ya hubo el Foro Macondo con estudiantes. No se tuvo, desgraciadamente, la afluencia que se esperaba, la concurrencia que se esperaba más nutrida, pero se notó ya ahí atisbos de una semilla que seguramente está plantada desde hace tiempo, desde el 68, el 132. Digamos, ya hay ahí una semilla que está bien plantada y que creo que se nota en el discurso, no solo de los jóvenes que ya hemos visto en diferentes actividades políticas estudiantiles, sino también en chavos que yo no había visto de la preparatoria, por ejemplo, ¿no? Casi niños que ya están, digamos, con un grado de conciencia importante respecto a lo que pasa en la universidad, lo que está pasando en Zacatecas y lo que está pasando en México. Eso es lo importante, ¿no? Que haya ya esa semilla de la que partir, pero como decíamos, igual hay que ver ciertos giros, ¿no? Que habría que darle, como comentabas, Ray, a esos discursos o a esa participación, la visión más positiva, ¿no? De lo que le espera a la universidad para estos tienen estudiantes. que ir buscando el mismo proceso de los liderazgos universitarios, ir buscando las formas de cómo llegarle a ellos. Yo lo que veo es un panorama en el que los universitarios no encuentran, ni los jóvenes en general, un punto de aglomeración que los haga surgir. En el 2010, en la elección, 2012, en la elección presidencial, surge el Movimiento 132 de la nada, de una cuestión, de una presentación de Enrique Peña Nieto en una universidad privada, conservadora, y surge ahí la resistencia. Entonces, es complicado, si hay una crítica, yo diría, bueno, es que estos jóvenes no se ponen las pilas, pero creo que va a surgir y ahí van esos liderazgos a ir madurando y va a llegar el punto quizás a la sociedad en general que les llegue el agua al cuello y digan, daban un ejemplo ellos de que les subieron las cuotas o tuvieron problemas con un camino y les cerraron las escuelas, obligaron a las autoridades y les resolvieron. A lo mejor deberían de retomar esos casos de éxito e irlos aplicando, no que cierren, sino que la unión hace la fuerza, ¿no? Sí, esos mecanismos están interesantes. A mí me tocó no vivirlo, porque cuando yo llegué a Humanidades, el caso que hablaban ellos era de Humanidades, ahí estaba sin pavimentar, entonces sí llovía y era un muladar, o sea, un tiradero, pues, o sea, se hacía un lodazal impresionante y demás, entonces uno tenía que caminar por ahí. Ya me tocó pavimentado, pero sí me contaron esa historia de que, pues, historia, letras, antropología y filosofía se juntaron para que el rector pasara por ahí, lo obligaron a que pasara y decirle, oye, mira, este es el camino que tenemos que transitar diario y pues, creo que... Pero son luchas fugaces, ¿verdad? O sea, es nada más, bueno, el camino, la cuota y se desactivan. Lo ideal es que fueran, como se decía ayer, que lucharan por los derechos, que lucharan no solo por las cuotas, sino por salir y tener empleo, por salir y tener servicios, por salir y que sus hijos cuando tengan salud, en fin, ese mundo de los derechos que los puedan englobar y hacer suyos los jóvenes. Sí, o sea, el camino, el lodazal que comentan de Humanidades, eso puede servir como detonante, pero lo que hay que hacer luego es no dejar que se apague otra vez ese movimiento, hay que saber canalizarlo para continuar y pasar tal vez de ese camino pequeño allá, ¿cómo voy a tener empleo cuando salga? ¿No? Porque, bueno, tú tienes un buen referente de tus paisanos allá en el 15M, ¿cómo lo hicieron? ¿No? O sea, no fue algo fugaz, sino se transformó en una fuerza política que termina en Podemos, bueno, con influencias del 15M, no podemos decir que es el 15M tal cual. Sí, pero... o sea, no un brazo político, pero sí con esa influencia o que lo... sí, o sea, yo creo la palabra igual es canalizar, ¿no? O sea, canalizó esa frustración hacia un movimiento que tenga peso y voz en un sistema democrático, ¿no? Y lo ha conseguido... No a nivel de España todavía, porque no ha podido haber cambios a la fecha, pero sí a nivel europeo, ¿no? Ya con las eurodiputaciones. Sí, y es una fuga social importante, porque aquí en México, pues, ¿a dónde se hacen? ¿No? O sea, es en un sistema de partidos que está cooptado por los intereses, pues no que se vayan al PRI,
Pues no creo, no que se vayan al PAN. O que se vayan al Partido Humanista o al Encuentro Social. Quizás los nazis, los neonazis sí se vayan al PAN, ¿verdad? O estas cosas. Los morenazis, los ¿no? morenos, están en el PAN, sí. ¿Verdad? Sí, y esa es la cosa, que la indignación, la frustración sea canalizada, exacto, ¿no? A través de pues, herramientas políticas que ayuden a la lucha de los jóvenes, ¿verdad? Que al final la lucha de los jóvenes es la lucha de es todos, la lucha al de final. todos, ¿no? O sea, es el futuro. Dicen que son el futuro, pero yo digo que son más bien ya el presente, ¿no? Sí, eso de que mis sueños no caben en tus urnas, mis sueños no caben en tu suelo, o sea, las expectativas de mundo no son las mismas, entonces hay que buscar las formas para que ese mundo sea diferente, ¿no? Como lo decía Esteba, crear el nuevo mundo, crear el nuevo hombre a través de esto, ¿no? De la y a ellos les corresponde, o a nosotros nos corresponde, ir dando esas facilidades, esa discusión, que bueno, es un buen inicio. Yo creo lo del Foro Macondo es una buena iniciativa, pero también la respuesta es el símbolo de cómo está desarticulado todo el entramaje social, ¿no? No solo los jóvenes, sino haces uno de unos campesinos y te aseguro que sin incluir las organizaciones ¿cómo se llama? Gremiales, o donde existe una dádiva como Antorcha Campesina que junta las masas pues a través de que les da sándwich y frutsis, no es muy complicado que sea por convicción hacer unas marchas. Pero tal vez se logre una convocatoria mayor también con lo que decimos del cambio del discurso, o sea, cómo lograr atraer a más gente. Si el discurso es el mismo que ya se tenía hace tantos años, hace años, se ha arrastrado el mismo discurso por parte de todos, o sea, adultos, jóvenes, por parte de todos se ha llevado el mismo discurso, hace falta cambiar, y ahí vuelvo a traer el tema de Podemos, que también lo decíamos, que lograron cambiar el discurso político en España. O sea, los grandes partidos, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, han adoptado ya pues cierto lenguaje que ha manejado Podemos, han logrado cambiar ese lenguaje. Y que se tocaran ciertos temas, exacto, que antes nada más eran conocidos, pero la clase política no los trataba. Entonces ellos ese cambio de discurso tuvieron que hacer que se tratara el tema de la corrupción. Aquí en México no hemos podido que se trate el tema de la corrupción como se debe, de verdad. Sí. Y hablando, digamos, haciendo casi un cambio no tan radical de tema, pero de la organización de grupos no gremiales, pero sí que tienen, digamos, causas en común, está el del movimiento de Sicilia, que, digamos, detona en una ley de atención a víctimas, que ya está ahora una iniciativa del gobierno del estado, que ya mandó al Congreso del estado de Zacatecas. Ya está, digamos, esta iniciativa de la ley de víctimas, que seguramente tendrá claroscuros, ¿no? Tendrá puntos positivos y puntos que habrá que analizar a fondo y seguramente cambiar o criticar fuertemente, ¿no? Entre ellos está lo del fondo, el presupuesto que se tiene para restituir el daño. ¿Cuánto es el fondo? 0.014, que es más o menos 4 millones de pesos. Está en la prioridad, ¿va? ¿Cuánto se gastó en un asta la bandera? Sí, que o sea, está, ¿no? Las comparaciones de son odiosas, ¿verdad? Pero, sí, pero son necesarias. Los contextos son distintos, pero si dices, bueno, un asta o un alumbrado, en fin, ¿verdad? Puede ser que valga más la restitución del daño a las víctimas que ese tipo de obras. Pero bueno, yo me iría primero por el lado positivo, donde es un logro del movimiento de Sicilia, de sus compañeros en Zacatecas como Ricardo Bermeo, exacto, que han estado en la lucha, que han ido a la legislatura a asesorarlos y dar sus puntos de opinión. Y creo que pues es como cuando menos es algo, una curita, ¿verdad? Que te da un paliativo a lo que está sufriendo el país, que es una tragedia, sobre todo las desapariciones, que es como estar en el limbo, ¿no? O sea, es una cuestión terrible, que no sabes qué ha pasado con tu familiar, con tu ser querido, y no tienes justicia. Eso es. Lo que hay que analizar también, ha habido poco tiempo para analizar la iniciativa que se ha presentado en Zacatecas, pero habrá que ver también, aparte de ese fondo, qué más trae, o sea, porque finalmente la compensación económica, ¿qué soluciona a esas familias que han perdido a su ser querido si no saben dónde quedó, si no pueden enterrarlo, si no saben quién se lo llevó, por qué o dónde, y ¿no? las formas de acceder, ¿no? O sea, que sean claras, sean transparentes y de fácil acceso también. Claro. O sea, si no te solicitan a pruebas forenses, a la conclusión de la investigación, pues va a ser complicado acceder.
Pero el tema de fondo yo creo que es el tema de la impunidad, ¿no? O sea, si tuviéramos un sistema de justicia eficiente, no tendríamos que tener leyes de víctimas, simplemente agarran al fulano que es culpable, lo meten a bote y créanme que la mayoría de las personas estaría satisfecha y bajaría enormemente el índice delictivo. O sea, ¿por qué pasa el delito? Porque hay una inmensa probabilidad de que no te agarren, ya sea robar, asesinar, secuestrar, y entonces en base a eso, pues la gente delinque, ¿no? O sea, si hacen una ponderación donde dices, bueno, no tengo chamba, tengo que alimentar a mi familia, pues vámonos por este lado, que es más probable que no me agarren a que si pongo un changarro y quiebro. Otro punto... Esa es la gran deuda, esa es la gran deuda. O sea, sí es la restitución del daño económico que podríamos, y es muy difícil, digamos, equiparar monetariamente hablando, una desaparición, un secuestro, una extorsión. Que bueno, le pones a la muerte de tu padre, a la de tu madre. O sea, lo que quieres es saber qué pasó con él. Que la justicia es la gran deuda, ¿no? Eso es lo que es la gran Yo deuda. no he visto que Sicilia o los afectados pidan dinero, ¿verdad? Sí, o sea, no. Piden justicia. Claro. Y otra cosa que se reduciría también, aparte del delito, creo yo, sería esa cifra negra, ¿no? La gente se animaría a denunciar más, dice, pues me están dando resultados, ahora sí confío, voy a denunciar y voy a esperar a que me lo resuelvan, porque ya están teniendo Tendríamos resultados números reales favorables. sobre las circunstancias. Exacto, no cifras negras, ¿no? Cifras que nadie negras, sabe, exacto. que son la mayoría, ¿no? Finalmente es donde hay un mayor abanico de delitos en la cifra negra, ¿no? Que no se sabe. Entonces, cuando menos es un paso positivo, pero volvemos a lo mismo, o sea, si se queda en la reforma, en la ley, si fuera por eso, pues bueno, la Constitución es una joya, ¿verdad? Para vivir dignamente, pero al final no se hace. Claro, se queda en esa letra muerta o en esa simulación de libertades, de derechos, ¿no? Y que bueno, ojalá esta ley de víctimas se analice, que se complemente con la visión de Bermeo, con estas asociaciones civiles, con la ciudadanía, pues también, porque está una comisión que estará integrada, un poco ciudadana, porque estaría integrada sí por el gobernador, sí por el procurador, sí por el secretario de gobierno, y poco creo estarán incluidas las asociaciones civiles, que es la que se hace falta. Que al ahí, final ¿no? es eso, ¿no? O sea, vemos el Observatorio Ciudadano de la Procuraduría, que no sirve, ¿verdad? O sea, no tiene ni presupuesto, creo. O es una jugarreta ahí del buen Arturo Nale, para decir, miren, ahí está, ya lo creé, yo lo impulsé, es la lo que simulación. Él dice que tuvo que impulsarlo y que ahora son ellos los que se y tienen a lo que mejor, poner de acuerdo. suponle ¿no? que le creemos, ¿va? Que lo impulsó, pero al final si no tiene las herramientas para funcionar, ¿no? Eso es lo que ha dicho el presidente del Consejo Ciudadano, ¿no? Que es el presidente de Canacosac. Sí, ahí está nuevamente la simulación de este país, la simulación en este estado. O sea, hay observatorio ciudadano, político. sí. ¿Funciona? No. ¿Tiene presupuesto? Pues no. Y es lo mismo que va a pasar con la ley de víctimas, ¿no? Y hay que ver también, 4 millones. Si no ha sido simulación, los foros que se hicieron para elaborar la iniciativa, porque hay que recordar que se estuvieron realizando foros Bermeo con estas dijo asociaciones. Que sí estuvo en pero los lo que hay foros, que ver es si fueron finalmente, incluidos. exacto, o sea, lo que hay que ver es Eso qué ya, tanto se refleja en la iniciativa lo que se propuso por parte de las asociaciones. Toca, digamos, hacerlo a sea, nosotros. Hay que estarlo analizando, pero bueno, es una parte seguimiento. buena. Yo destacaría pues que es un paso importante en cuando menos darle la dignidad a las víctimas, ¿no? Sí, otro tema también que está en la agenda es el de la feria. Bueno, ya termina el lunes, va. Ya termina este lunes, pero ha habido cosas interesantes que han surgido, ¿no? Aparte de del tema de la reventa, porque la reventa es un problema que digamos no se suele tocar, no se suele abordar. Sí, es raro que se toque. Pero está latente, no existe ahí, es digamos, palpable, no solo ahí físicamente cuando uno ve a los revendedores, sino también en las redes sociales ya se están vendiendo denuncias que nos llegan a los medios de comunicación, pero también en las redes sociales se están vendiendo boletos así diestra y siniestra, ¿no? Está eso, está el tema de los estacionamientos que, digamos, se han apropiado de la vía pública, la han dañado a la vía pública con agujeros tremendos, y el desorden también, ¿no? De la Feria Nacional de Zacatecas. Sí, yo agregaría el punto de que la feria, a últimas fechas, creo que es el reflejo también de una economía que no crece, de una economía que está en recesión. Entonces, pues bajo una feria así, pues, por eso se ponen ferias, ¿verdad? Porque iba a gastar uno en su feria. Entonces,
pues a la gente que va realmente no tiene los dineros para acceder a las distintas cosas que se ofrecen ahí. Exacto. Pero sobre todo también yo diría, bueno, la feria, yo noto una desarticulación en el sentido con el turismo, ¿no? Ponle que van, las autoridades nos mandan el boletín donde van, hacen una rueda de prensa que dura a lo mejor un día, al día siguiente salen los medios impresos y pero no hay mucha promoción, y supón que haya mucha promoción, jalan demasiados turistas, pues va a ser perjudicial porque no tenemos servicios adecuados de baños, las instalaciones por ejemplo, el palenque. O sea, a mí se me hacen que dejan mucho que desear, los baños son malos, la capacidad que tiene la gente de estar pegada, o sea, estás cómoda, a disgusto, ¿no? Estás incómodo. Ahora, los precios son un poco, ponle que estén bien, a nivel de las ferias, pero ahí existe reventa, entonces era muy complicado si tú querías, bueno, yo soy de Durango y quiero ir ver al palenque a Julián Álvarez, pues desde la primer punto, o sea, ya no había boletos. Curiosamente siempre se venden mucho antes a alguien que no hay que investigar a quién se los venden, porque al final los andan vendiendo o regalando, claro, a otros precios. Sí, sí, sí. Entonces, las instalaciones están muy mal, las de la FENASA. Para jóvenes, los antros son unos chiqueros. Sí, o sea, ha faltado como inversión en adecuar las instalaciones para ir acomodándolas, reformar los baños, los antros que estén pues en unas condiciones más dignas, no con techos de lámina, algunos incluso, ¿no? Entonces, ha faltado como esa inversión, yo creo, en el tema de las instalaciones de la feria, y también, otro punto, por ejemplo, en el tema de restaurantes o de locales, es que faltan muchos espacios, y faltan muchos espacios. Digo, no solo lo digo yo, no, aparte de que se ve, las cámaras empresariales lo dicen, o sea, faltan espacios para restaurantes, faltan espacios para comercios locales, y además falta inclusión de estas cámaras empresariales en la organización de la feria. O sea, el reglamento del patronato de la FENASA incluye a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a la Canacintra y a la Canacosac. En el reglamento no incluye a la Canirac, que sería como una de las principales, pero no está incluida, la de la industria restaurantera, pero a pesar de que las otras tres sí están dentro del reglamento, no se les convoca. Hubo quejas por parte de los empresarios, sí, porque no se les convoca a las reuniones, no se les tiene en cuenta, y se supone que deberían tener voz y voto para organizar los festejos y pues así garantizar que vaya a haber vayan a ser redituables, ¿no?, para ellos. Entre los sectores, porque bueno, la feria iniciaba, antes era agropecuaria, ¿no? Iba la gente, vendía sus chivas, a eso lo siguen haciendo ahora en la Unión Ganadera, pero ya es otro concepto de feria, ya es feria de espectáculo, ¿verdad? Claro. A intercambiar, que es ahí, bueno, no hay queja de que no haya sido malo el cartel de espectáculos o de toros, sino pues, vienen artistas de calidad, pero el fondo es si hay ese intercambio al final, ese flujo de economía que beneficia a los comerciantes zacatecanos. Yo veo que a lo mejor en lugar de beneficiarlos, quizás los esté perjudicando. El centro histórico se va solo, y al final donde es el consumo pues es de cerveza, y la cerveza pues ya es belga. Claro, ya ni siquiera es mexicana, pero bueno, y aunque fuera mexicana, son de estos grandes corporativos, sí, que sí, son empresarios zacatecanos locales, ¿no? Que hay es otra arista donde se dice que posiblemente beneficiara más a los consumidores y a la misma feria que no fuera exclusiva de la Corona, sino que se abriera a las distintas cerveceras para mejorar también el servicio. Que como una especie de ley de competencia. Sí, o sea, son esas contradicciones que dices, bueno, a ver, que los monopolios y estos, pues sí, pues vas y tú compras un Six en la feria y te sale el doble que si lo compraras afuera. Sí. Sí, pues habrá que seguir poniendo atención en la feria, porque sí está esto de la articulación, y yo destacaría mucho esto del que mencionaba Ray, y es lo que ya habíamos platicado, es la economía zacatecana. O sea, no puede haber tampoco una feria esplendorosa cuando el mercado interno, cuando la economía zacatecana sigue deprimida. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.